Arbet, a quien le damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Gracias también por la invitación. Bueno, la primera actividad entendemos que es como un acto de solidaridad y de agradecimiento al pueblo venezolano, quienes en pocos minutos se volcaron a las calles en respaldo a la retoma del hilo constitucional en Ecuador, cuando el intento de golpe de Estado el 30 de septiembre de este año, ¿no es así? Así, bueno, es una de las actividades que tenemos previstas. Estamos trabajando muy cercanamente el Ministerio de Cultura de Ecuador, el Ministerio de Cultura de Venezuela y nuestra embajada acá en Venezuela, que tiene un papel muy activo en esa articulación, digamos. Es una semana cultural de Ecuador en Venezuela, como parte justamente de este proceso que estamos impulsando de integración entre nuestros países, digamos, orientado a lograr nuestro sueño, el sueño de la integración, el sueño de construir una patria grande, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, vamos a participar en la Feria Internacional del Libro de Venezuela 2010, con un stand, con presencia de escritores, de escritoras, encuentros, conversatorios, diálogos, lanzamientos de libro, etcétera, de manera que acerquen nuestros escritores, escritoras, cientistas sociales al público, al lector venezolano y venezolana. En la actividad del día de hoy, vamos a empezar por la actividad del día de hoy, ¿qué se va a hacer allí? Vamos a inaugurar el stand del Ecuador en la Feria Internacional del Libro de Venezuela y vamos justamente a desarrollar este encuentro intercultural Ecuador-Venezuela en el Teatro Teresa Carreño, en el que vamos a hacer un homenaje de solidaridad al gobierno y pueblo venezolano por esa enorme solidaridad que nos brindaron el 30 de septiembre con la presencia del comandante Chávez en UNASUR, teniendo un papel protagónico, denunciando a nivel internacional esta intentona golpista, esta conspiración golpista permanente de los procesos que estamos viviendo en nuestros países. Y obviamente también a este extraordinario y maravilloso pueblo venezolano que en contados minutos se dio cita en la embajada y expresó su solidaridad activa con relación a nuestro proceso, ¿no? En realidad sentimos hoy que nuestros procesos se juegan en cada uno de los países latinoamericanos. Cada elección que se dé en Venezuela, que se dé en Argentina, en Bolivia, en Ecuador, es una elección, es un proceso en el que se juega no solo el destino de ese país, sino el destino de todos nuestros procesos tan importantes que hoy estamos viviendo en nuestro continente. Decía el presidente que, por ejemplo, si no existiera Telesur, el pueblo ecuatoriano no se hubiese enterado de toda la solidaridad venezolana y los venezolanos no nos hubiésemos enterado de lo que realmente estaba ocurriendo en ese tiempo. Luego de que esto sucede los días siguientes, ¿cómo era la percepción que tenían los ecuatorianos del apoyo que le habían dado los venezolanos al gobierno legítimo de Rafael Correa? Bueno, digamos, la señal de Telesur es vital, ¿no? En este momento en nuestro continente. Nosotros justamente nos enteramos de todo lo que pasó en Honduras a través de Telesur. América Latina se enteró de todo lo que pasaba en Ecuador justamente también gracias a la señal de Telesur. El rol jugado por la televisión pública, por todos los medios de comunicación pública, creo que se ha demostrado una vez más que son vitales en este proceso, porque también en el caso ecuatoriano, si no hubiera habido el enlace a través de la señal pública de Ecuador TV, digamos, el pueblo ecuatoriano no se hubiera enterado de lo que estaba realmente pasando. Entonces, esta presencia de los medios públicos como un nuevo elemento, ¿no es cierto?, de comunicación entre la autoridad y el pueblo es central. Hay muchas cosas que nos unen y precisamente una de ellas tiene que ver con la literatura. Y vienen también a participar, hoy inauguran el stand. ¿Qué trae Ecuador para la Feria Internacional del Libro? Traemos varios títulos, varias editoriales están presentes varias editoriales ecuatorianas están presentes en nuestro stand, pero también tenemos 7 escritores y escritoras, 4 mujeres, 3 hombres, la mayoría literatos, un cientista social, que vienen a presentar libros, a hacer conversatorios, a dar conferencias sobre temas de actualidad latinoamericana y ecuatoriana. Entonces, es muy importante la presencia de nuestros escritores porque esto no solamente muestra la obra, ¿no es cierto?, que ellos producen, sino que también les acerca
¿no?, a otros escritores y escritoras venezolanos, y obviamente eso fortalece el intercambio cultural entre nuestros intelectuales, pero también acerca, ¿no es cierto?, a los escritores con el pueblo lector, el público lector. A nosotros nos interesa justamente promover nuevos públicos lectores, especialmente entre los niños y los jóvenes, promover la lectura, ¿no es cierto?, como una práctica liberadora, ¿no es cierto?, de desarrollo de una autoconciencia, de un pensamiento crítico. ¿Y qué tan importante es ese tipo de lectura en un proceso en el que vive Latinoamérica en el día de hoy, que es un proceso de acercamiento, un proceso de construir esta patria grande como lo soñaba Bolívar, Martí? Es fundamental porque aprender a leer es aprender a pensar, y si no se lee tampoco se puede escribir. Entonces este proceso es parte del empoderamiento, ¿no?, que tenemos que llevar adelante nuestros pueblos. En Venezuela, en Ecuador, estamos luchando justamente por erradicar el analfabetismo, tanto real como funcional, pero también que los estudiantes y las personas en general, ¿no es cierto?, gocen de la lectura, comprendan lo que leen y encuentren que la lectura es un camino de liberación, ¿no? Es un medio de liberación, es un medio de desarrollo de la imaginación, del pensamiento, etcétera. Entonces es fundamental salir de la alienación en la que nos han sometido los poderes fácticos, ¿no? En el caso de Venezuela, en años anteriores, la costumbre era que quienes podían leer formaban parte de una élite que además podían tener acceso a los libros porque súper costosos. Venezuela ha hecho un esfuerzo, no sé si Ecuador, un esfuerzo en la distribución gratuita de literatura, en la creación de instituciones como la Librería del Sur, que también ofrece a los lectores literatura nueva. ¿Cuáles son los avances que se ha hecho en Ecuador y la importancia que le da usted a estos avances que ha hecho Venezuela en materia? Es muy importante, pero sobre eso todavía no, tenemos que trabajar en esto. Es justamente un trabajo por hacer, ¿no? Hay muchas cosas por hacer. Nosotros creemos que es muy importante definir una política editorial. Hemos definido ya una política cultural de nuestro ministerio que está justamente por presentarse al presidente de la República. Nuestro ministerio es joven, sí, es un ministerio recientemente creado. En el Ecuador la cultura no tenía una centralidad en el Estado porque a las oligarquías regionales no les interesaba, eran oligarquías que estaban identificadas con Europa, con Estados Unidos, pero que no se identificaban con nuestro pueblo, que no tenían vasos comunicantes con nuestro pueblo. Entonces el gobierno de la Revolución Ciudadana del presidente Correa ha puesto la cultura en el centro de la política pública, y eso es un cambio sustantivo, ¿no es cierto?, en el Ecuador. Y en ese marco nosotros tenemos que justamente trabajar por construir una política editorial, ¿no es cierto?, conjunta, pudiera ser, hablando de países que buscan lo mismo, países que buscan integración. Obviamente uno de los grandes problemas que tenemos en nuestra América es que no nos leemos. No nos leemos lo suficiente entre nosotros. ¿Qué es lo que leemos? Lo que nos ordenan leer o que promueven leer las grandes editoriales, digamos, privadas en algunos casos, ¿no es cierto?, que son las que justamente tienen una determinada política editorial, pero obviamente hay libros muy valiosos que no circulan, hay autores que no conocemos, ¿sí? Entonces es fundamental promover la distribución, la difusión de nuestra producción cultural, ¿no?, literaria, científica, artística, ¿no es cierto?, etcétera. Entonces, en ese sentido, pues, esta es una tarea que nosotros la tenemos que promover dentro del Ecuador, porque en el Ecuador tampoco leemos nos leemos entre ecuatorianos y ecuatorianas. La producción de la costa a veces no se conoce en la sierra y viceversa, y tampoco conocemos lo que se produce en el Perú, en Bolivia, y hay una rica producción científica y cultural en nuestros países. Además también sería incentivar a esos talentos nuevos, personas con capacidad para escribir, para llegar al corazón a través de la escritura, que de pronto no tengan un apoyo para sacar su material a la luz pública. Así es, esa es parte, digamos, del proceso de formación también, ¿no? Entonces, obviamente ese es un proceso en el que vamos a cooperar con Venezuela, indudablemente, ¿no? Ustedes tienen potentes editoriales públicas, por ejemplo, la Biblioteca Ayacucho es una biblioteca, es una editorial que produce libros muy importantes, ¿no?
y obviamente hay otras editoriales también, no quiero seguir nombrando, pero hay otras editoriales también que nos interesa acercarnos. Justamente ayer estábamos hablando sobre esto, sobre la necesidad de que la obra y la producción cultural, literaria, científica de Venezuela la conozcamos en el Ecuador y viceversa. Ministra, se han firmado varios convenios en materia de cultura entre Venezuela y Ecuador, algunos de los más importantes. ¿Cómo avanza? ¿Qué nos pudiera decir? Sí, hemos firmado un convenio en el gabinete binacional que se llevó adelante, no recuerdo si en junio o en julio de este año. Firmamos un convenio cultural con el Ministerio de Cultura, entre el Ministerio de Cultura de Ecuador y Venezuela, y estamos justamente trabajando en la definición de la hoja de ruta. La hoja de ruta es, digamos, una serie de acciones concretas que vamos a llevarlas, yo creo que deberíamos hacerlo entre el 2011 y el 2013, ¿sí? Una hoja de ruta muy concreta, con acciones, fechas, que lo vamos a impulsar y vamos a trabajar conjuntamente. Nuestros técnicos de los ministerios van a trabajar en esa dirección. Bueno, vamos a recordar entonces que hoy a las 7 de la noche en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño se estará llevando a cabo el encuentro intercultural de Ecuador y Venezuela. Hoy inicia la Semana de Ecuador en nuestro país y esta actividad contará con la presencia de la ministra, quien tuvo la gentileza de acompañarnos. También estará su homólogo por Venezuela, Francisco Sesto, y también el embajador de la República del Ecuador en Venezuela, Ramón Torres Galarza. Estarán 4 grupos musicales: por Ecuador, Mentados de la Manigua y Clave del Apú, y por Venezuela, Pueblo y Raza y Quinteto -1. Agradecemos su presencia en nuestro programa. Muchas gracias por la invitación.